buenas tardes. Muchas gracias por asistir en estas circunstancias adversas. Se nota que os interesa la inteligencia artificial y sobre todo que os interesa la persona que nos va a acompañar y nos va, que nos va a acompañar a través de su conferencia en este viaje intelectual. La conferencia que va a dar Núria Oliver, de título inicial Cap a una inteligencia artificial socialmente sostenible, ella la ha adaptado y nos lo explicará en su momento. Y yo lo que voy a hacer es presentaros, digamos, a Núria, aunque creo que no es es muy conocida como para que yo la presente, pero en cualquier caso dedicaré un tiempo a ello, así como al problema que se está planteando en el marco de la inteligencia artificial. Como sabéis, la inteligencia artificial generativa, la que está soportada sobre estos grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT y otros, han sido puestos a disposición de la sociedad de una forma gratuita y amigable de usar, y con ello se han disparado todas las alarmas que ya estaban sensibilizadas por la presencia cada vez mayor de inteligencia artificial en buscadores y software de uso común. La caja de Pandora se abrió. Nuevamente se ha producido un movimiento tectónico en la humanidad. La frontera entre lo que es creativo y propio y exclusivo del hombre y lo mecanizable, lo que son capaces de hacer las máquinas, ha sufrido un nuevo desplazamiento y actividades que antes realizaba solo el hombre, ahora las realiza la máquina. Como ya ocurrió históricamente y seguirá ocurriendo en el futuro, como pasó con la invención de la rueda, la imprenta, la máquina de vapor o las pantallas de las que estamos colgados todos los días de ordenador en los 60, tuvieron fuertes consecuencias laborales, sociales, y se produjo el aprovechamiento, por otra parte interesado, que los momentos iniciales de estos cambios provocaban, es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. El fenómeno global se llama progreso y ahora parece ampliamente intensificado por las redes sociales, los media, y nuevamente van a remodelar profundamente a la sociedad. En la Asociación de antiguos alumnos del Colegio Mayor San Juan de Ribera, pensamos que abordar el tema era crucial, es un hot topic en la actualidad, y sobre todo por la persona que lo iba a hacer, que es Núria Oliver. Núria Oliver es de Alicante, es una ingeniera de telecomunicaciones española, es doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es cofundadora y directora de la Fundación ELIS en Alicante, que es una fundación que a través de la excelencia proyecta los resultados de la inteligencia artificial a la sociedad, asesora científica de Vodafone, Scientist en Tata Pop Alliance, es fellow de las dos grandes sociedades científicas norteamericanas en informática, el IEEE y el ACM, y es academia numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España. Es una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España. Sus artículos han sido editados por 23.000 veces, con un índice H, que mide la calidad, de 70. Es conocida por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y Big Data para bien social. Continuar con su currículum vitae sería privaros de su intervención, porque es amplísimo y presente lo tenéis en Internet. Era sin duda la adecuada. Pero surgió un problema. La Dana del sur de la comunidad impide su presencia física y nos dijo que no podía venir, pero que generaría automáticamente en ChatGPT 4 las transparencias de la conferencia. Creó un metaverso inmersivo en el que incluyó un avatar suyo mediante realidad aumentada, presente mediante Teams, que vais a ver, y nos dará la conferencia y contestará las preguntas mediante un chatbot conversacional inteligente. Disculpas por ello. Obviamente lo que acabo de decir es una broma, pero de alguna forma ilustra el estado de la tecnología en inteligencia artificial y en informática.
Pero no, Nuria está aquí. Nuria está aquí y gracias, Nuria, por estar con nosotros telemáticamente. Buenas tardes, Nuria. La cuarta revolución industrial propiciada por la inteligencia artificial generativa y la alarma social creada con la dimisión de altos responsables de Google, cartas públicas muy soportadas pidiendo parar 6 meses la difusión de la inteligencia artificial generativa. Las noticias diarias en los media han convertido en hot topic el tema de la conferencia e impulsado el trabajo de investigación de crear una versión social de la inteligencia artificial como factor de progreso y bienestar. Para Nuria esto no empieza ahora. Lleva años trabajando eficazmente en ello. Nuria dirige el instituto de la Fundación ELIS en Alicante, de esta fundación de centros de excelencia en inteligencia artificial. Ella es vicepresidenta y está centrado, como digo, en la humanidad. La inteligencia artificial forma parte de la sociedad y hay que regularla para asegurar su privacidad, su no discriminación, su veracidad, el respeto a la dignidad y autonomía humanas, la transparencia y la responsabilidad y diversidad, nos dice Nuria. Para ello, dice que toma como referencia la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial es mejor que la natural, porque es digital. ChatGPT ve más datos que nadie, o sea, es más inteligente. Nuestro proceso de aprendizaje es menos eficiente que el de la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo superará a la inteligencia natural en 5 o 20 años. Ante estas afirmaciones y en aras, digamos, discutir sobre ese tema, realizo una primera observación sustentada no solamente por mí, que aunque informático no me dedico a inteligencia artificial, sino que pienso que insistir en la equivalencia o incluso la superioridad de la inteligencia artificial con relación a la inteligencia natural no es quizás seguir aumentando la gran burbuja imaginaria que se está produciendo. ¿Por qué? Porque ChatGPT 4 realiza un aprendizaje al pie de la letra de cualquier aspecto nuevo, de cualquier problema, no puede ser utilizado. Es como los estudiantes en física, que se aprendían todos los ejemplos de los problemas que se podían poner y luego llegaba al examen, se modificaba algo y eran incapaces de hacer y suspendían. ChatGPT suspendería también. Trabaja ad pedem literae. La comparación entre la inteligencia artificial y la natural sería equivalente a intentar medir la temperatura de un enfermo con un termómetro de pared. Este ejemplo lo tomo de uno de los grandes especialistas mundiales en la comparación de inteligencias, que es mi compañero de equipo de investigación, José Hernández Rayo. ¿No sería quizá más adecuado transmitir la magnífica herramienta tecnológica que es con sus aportaciones y deficiencias, en vez de seguir intoxicando el imaginario colectivo de ese ente inteligente, de esa utopía futura de una sociedad distópica? ¿Con qué propósito pensamos que está pasando esto? Desde las grandes compañías del sector, los CEOs, los jefes, pero también profesionales e investigadores, siguen impulsando una gran ola de opinión que acepta que con la inteligencia artificial podremos ayudar y en algunos casos resolver los grandes retos que tiene la humanidad. Nos dicen que con ella, rellenando sus modelos con todo lo que la humanidad ha producido, escrito, pintado, etc., están construyendo una inteligencia que marca un hito en la evolución humana. Terminaremos con la pobreza, dicen, curaremos las enfermedades, resolveremos la crisis climática. Nuestros trabajos serán más creativos, dándonos una vida de libertad y contemplación, ya que los rutinarios serán asumidos por la inteligencia artificial. Ayudará a que nuestros gobiernos sean más racionales y responsables. Irá todo en beneficio de la humanidad. Y mientras esto se dice, y sobre todo impulsando por las grandes tecnologías del sector, que lo ventean sin parar, por debajo realmente ocurren acciones de dichas compañías muy preocupantes y que van en el sentido contrario. Esto que se dice quizá fuera posible
en otro tipo de mundo, no en el nuestro, en otro tipo de mundo económico y social. Pero no es así en el nuestro, que está orientado a extraer la riqueza y ganancias de los humanos y de la naturaleza, lo que nos está llevando a situaciones de crisis como la actual, de un poder hiperconcentrado en pocas manos, y lo más probable es que la inteligencia artificial pueda incrementar además esta depredación y expolio. Más bien estamos en la mayor apropiación indebida, el mayor robo de la historia de la humanidad de los contenidos, textos, imágenes que hemos generado y están en Internet, sin tener en cuenta los copyright, ni la autorización de sus creadores y propietarios. Compañías internacionales como Stable Diffusion o DAL2 se apropian de cuadros, dibujos y fotografías que usan sin consentimiento ni beneficio de sus autores para generar obras de estos autores en el mercado. Esto es un robo a la luz del día amparado por la ausencia de legislación al respecto. Google escanea libros de arte, Facebook utiliza nuestros datos y lo mismo ocurre con nuestras trazas digitales, textos, imágenes, sonidos usados para simular pensamiento y creatividad. Parece que todas las maravillas que la inteligencia artificial resolverá es una forma de apantallar este expolio masivo. Y realmente estas maravillas que se ventean no lo son tanto. Pensar que la solución a la crisis climática es una falta de inteligencia que podría complementar la inteligencia artificial, cuando premios Nobel, comisiones técnicas, etcétera, han hecho informes contundentes y claros sobre cuáles son las causas, es quizá erróneo. No serán los trillones de dólares en acciones en compañías dependientes de los combustibles sólidos y la crisis de crecimiento basado en el consumo de energía. En definitiva, la inteligencia artificial es una tecnología que de alguna forma colabora en esta crisis climática. Ejemplos concretos: el afinar en una décima el traductor inglés-alemán supuso un coste de computación de 150.000 euros y emisiones de dióxido de carbono equivalentes a la de un vuelo transatlántico. Entrenar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial emite el dióxido de carbono equivalente al de 5 coches a lo largo de toda su vida. Según la Universidad de Copenhague, en 2020, una sesión de entrenamiento de ChatGPT consumió el equivalente a 126 casas danesas durante un año. Necesitamos, pues, una inteligencia artificial verde, con eficiencia energética, con compromiso social y político para minimizar estos impactos negativos de tipo social. Es decir, una inteligencia artificial verde frente a la roja y una sostenibilidad que es la que Nuria luego nos va a explicar. Hay otro daño colateral, es la crisis de veracidad que facilita el uso de generadores como ChatGPT, haciendo cada vez más difícil distinguir verdad de mentira. En la campaña de elecciones asistimos a la difusión de vídeos, de noticias que deterioran a los competidores políticos de una forma flagrante, basado en productos generados por inteligencia artificial. El hecho de que los gobiernos más informados y sabios serán gracias a la inteligencia artificial y que, apoyándose en esta información más amplia y adecuada aportada por las empresas especializadas en el tema, actuarán más adecuadamente, es ignorar que lo que lleva a los gobiernos en este mundo de ahora a imponer políticas crueles e ineficaces es el apoyar a aquellos que van a financiar su campaña electoral o debilitar a sus rivales. ¿Ha sido este el ánimo de Google, Microsoft, al lanzar gratuitamente su inteligencia artificial generativa? ¿Y eso pese a las múltiples advertencias de los peligros y daños generados? ¿O es la creación de millones de adictos que dentro de poco pagarán directa o indirectamente por aplicaciones propietarias de ello? Haría falta otro mundo, totalmente distinto al nuestro, en el que políticos y empresas tomaran sus decisiones basadas en los mejores datos y nunca generaran un perjuicio para maximizar sus ganancias. Poner en manos de la sociedad estas herramientas como ChatGPT 4 y otras es la estrategia que los que trabajamos en informática
conocemos de hace tiempo, que es crear adictos para fidelizarlos y luego generar productos que se cobran. Este modelo de negocio, históricamente, ha diezmado seguros que van desde el sector de los taxis al de los alquileres de viviendas, a los periódicos locales, etc. Con la revolución propiciada por la inteligencia artificial, estos son efectos laterales. ¿Y qué está pasando? Maestros, programadores, artistas virtuales, traductores, músicos, ven cómo son sustituidos por esta nueva tecnología. ¿Quién querrá trabajar? Se nos dice que la inteligencia artificial generativa no será el fin del empleo, sino el de los trabajos repetitivos que suplirán por otros más creativos, por un ocio creativo. Pero vivimos en el capitalismo y bajo este sistema no está pasando esto, más bien está siendo empujados al paro y la marginación social. Se multiplican las cartas firmadas por personalidades relevantes que urgen la creación de regulaciones que frenen, paren este desastre, que obliguen a la total transparencia de datos y algoritmos, ya que plasmamos en Internet, en esos datos, nuestra forma de actuar, que no es precisamente siempre la correcta. Y que hay que introducir controles pre-post, como ocurre con los medicamentos o con la energía nuclear, que avisaba en la reunión con el presidente Sánchez, Altman, ex-CEO de OpenAI. Se dice, debemos construir máquinas que trabajen para nosotros en vez de obligar a la sociedad que se adapte a ellas. ¿Eso quiere decir que volvemos a desenterrar el que somos luditas? Esto históricamente significa que no incorporaríamos la rueda, la imprenta, el telar de acar, la máquina de vapor, y continuaríamos acarreando manualmente piedras, copiando manualmente manuscritos. Pero esta situación conflictiva, esta emergencia no es inevitable. Depende de decisiones políticas y regulaciones que es urgente tomar, y con ello la inteligencia artificial mostrará ordenadamente sus magníficas posibilidades en resolver los problemas que afectan a la humanidad. ¿Es esto así de dramático? ¿Es resistencia a la innovación? ¿Son, como decíamos, luditas, pesimistas, injustificados? Altman, el ex-CEO de OpenAI, nos insiste, nadie quiere destruir el mundo. Quizás no, pero pese al agravamiento de la crisis climática que constatamos día a día, vemos como los poderosos, las grandes empresas, aun a sabiendas de la destrucción de la naturaleza, continúan asegurando ganancias fabulosas. Y lo que es más insultante, el mismo Altman presume que él se protegerá yéndose al sur porque tiene los medios, a él y a su familia, si se producen los peores efectos. ¿Y qué pasa? Las regulaciones y controles se retrasan espectacularmente ante esta enorme dislocación social. Ante este panorama surge un dilema. ¿Hay que parar, como nos recomiendan, 6 meses la difusión de estas herramientas? Pero, ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta las competencias entre las compañías, entre Microsoft, Google o OpenAI, y también la competencia entre países. China ha superado en inteligencia artificial a USA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Espero que este será el mensaje de Núria Oliver, en el que está especialmente preparada. Núria, tienes la palabra. No poder estar en persona por la emergencia meteorológica con la dana a la que estamos sometidos el día de hoy. Y bueno, os agradezco que hayáis podido permitirme estar conectada digitalmente y quién sabe, igual no soy yo, es un deepfake mío y yo estoy en otro sitio. Pero bueno, eso que cada persona lo juzgue cuando termine de dar la charla. En mi ponencia voy a hablar sobre las dimensiones que considero que son fundamentales para conseguir que la inteligencia artificial realmente sea socialmente sostenible. Pero antes de entrar en materia,
me gustaría contextualizar el momento histórico en el que nos encontramos desde dos perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista de los inmensos retos que tenemos que abordar en el siglo XXI. Algunos de estos retos amenazan nuestra posible existencia como especie, ¿no? Por mencionar algunos que son relevantes en nuestro país, vivimos al menos el mundo occidental y Japón, pues vive en una sociedad envejecida, donde lo que históricamente era una pirámide poblacional con pocas personas de gran edad, ¿no? Y muchas personas en la base, cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años, por ejemplo. Y este envejecimiento de la población no solamente representa un reto demográfico, sino también un reto económico, un reto social y un reto multidisciplinar. Además, vivimos en un planeta que evidentemente tiene recursos limitados y si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pronto necesitaremos 2 planetas Tierra, de los que evidentemente no disponemos. Y además, estos recursos no están distribuidos de manera homogénea en la sociedad. De hecho, en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Esta polarización en la acumulación de la riqueza se piensa que en parte es debida al desarrollo tecnológico y a la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos inmersos. Vivimos en un mundo con una crisis energética, la hemos experimentado en nuestras instituciones y en nuestros hogares, ¿no? Este invierno, donde las necesidades energéticas están creciendo y desgraciadamente la producción energética en energías renovables no es suficiente para suplir esta inmensa demanda. Y como no vivimos en un mundo con un cambio climático, no tenemos más que ver lo que está pasando hoy, teniendo una dana en mayo, ¿no? Que es un fenómeno pues, poco común en esta época del año. Las temperaturas medias del planeta están aumentando. En consecuencia, los niveles de los mares y los océanos, así como la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales. Y como no, también vivimos en un mundo susceptible a pandemias que pueden paralizar, ¿no? La sociedad entera, el planeta entero, como hemos vivido todos y todas durante la pandemia de coronavirus. Mi primer mensaje, y es un mensaje quizás para mostrar que la visión no es ludita, ¿no? Mi primer mensaje es que para poder afrontar muchos de estos retos vamos a tener que apoyarnos en inteligencia artificial, que no va a ser la solución, pero que sin duda va a formar parte de la solución, porque no podemos concebir tener energías renovables o transporte eficiente o medicina de precisión o modelos precisos de la climatología sin utilizar inteligencia artificial. Entonces sabemos que necesitamos inteligencia artificial para ayudarnos, ¿no? A abordar estos retos. Y desde un punto de vista tecnológico nos encontramos en un momento de grandes oportunidades y avances, ¿no? Hace más de 2 años que hay más del doble de móviles en el mundo que humanos. El móvil es el dispositivo tecnológico con mayor adopción en la historia de la humanidad y modula nuestra experiencia vital, hasta el punto de que vamos a ver un concierto y no miramos el concierto, sino que lo estamos grabando o lo estamos retransmitiendo con nuestros móviles, ¿no? a nuestros amigos, o vamos a conocer y a escuchar a la primera y única candidata a la presidencia de los Estados Unidos y no la miramos a la cara, sino que nos estamos haciendo un selfie con ella, ¿no? Y esto no es solamente un fenómeno en los países desarrollados, sino particularmente en los países en desarrollo. Hay más personas en el mundo que tienen acceso a un móvil que personas que tienen acceso a agua potable o a retretes. Como ilustra esta foto que muestra a estos migrantes levantando expectantes sus móviles al cielo buscando cobertura para poderse comunicar con sus familias. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a convivir con coches autónomos, con robots sociales, donde en nuestro día a día interaccionamos con numerosos sistemas de inteligencia artificial en los servicios digitales y en las apps que pueblan, ¿no? nuestros smartphones. Vivimos en un mundo en el que cada uno de los que estamos aquí vamos a poder viajar al espacio sin la necesidad de ser astronautas. Y un mundo en el que le hablamos a la tecnología y nos escucha y nos entiende, algo que formaba parte de las películas de ciencia ficción hace 20 años, ¿no? Altavoces inteligentes o incluso a nuestros móviles o a nuestros coches, sin tener teclado, sin tener pantalla, ¿no? Simplemente escuchándonos. Vivimos en un mundo con ciudades inteligentes, impresoras en 3 dimensiones,
cantidades ingentes de datos que se están generando en la ciencia y que solo podemos dar sentido usando inteligencia artificial. Y también vivimos en un mundo donde el Homo sapiens, nosotros y nosotras, nos aumentamos con tecnología. Ahora fundamentalmente con pulseras inteligentes o relojes inteligentes, pero cada vez más será tecnología que llevaremos dentro de nuestros cuerpos para aumentar o complementar algunas de nuestras capacidades. Vivimos en un mundo donde de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años, Facebook, Instagram y WhatsApp. Países que además están gobernados por un mismo presidente no elegido democráticamente. Vivimos en un mundo donde no solamente los humanos estamos conectados, sino que los objetos y el espacio físico cada vez más tiene conectividad de inteligencia gracias a lo que se conoce como el Internet de las Cosas. Solamente en el 2020 se superaron los 12.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. De manera que si en el año 2003 solamente había 0,08 dispositivos conectados por humano del planeta, en el 2020 se superaron los 6,5 dispositivos. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto en nosotros los humanos como en nuestro entorno, a lo que da lugar es a una generación masiva de datos, lo que se conoce como Big Data. Datos que no solo por su volumen, sino también por su naturaleza, por su variabilidad, por la velocidad con la que son generados, solo podemos dar sentido e interpretar usando técnicas de inteligencia artificial. Se estima que en el año 2025 habrá más de 175 zettabytes de datos en el mundo y un zettabyte son 1.000 trillones de bytes. Es difícil imaginar una cantidad así, ¿no? Y cómo no, vivimos en un mundo donde no existen las fronteras físicamente tampoco. Ya hemos visto que digitalmente estamos conectados, pero físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y esta movilidad representa también una vulnerabilidad, como hemos visto en el contexto de la pandemia. El coronavirus se propagó muy rápidamente y se convirtió en pandemia precisamente porque teníamos mucha movilidad. En suma, en lo que nos encontramos inmersos es en una revolución industrial, que se conoce como la cuarta revolución industrial y que está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad, igual que otras revoluciones industriales. Esta revolución representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital, y está impulsada por una serie de disciplinas como son la ingeniería genética, la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Todos y todas estamos oyendo hablar de inteligencia artificial cada día ahora mismo, pero no sé si exactamente sabemos lo que es. La inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50 dentro de la ingeniería o de la informática y que tiene como objetivo inventar y construir sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Esa ha sido la visión que se ha tenido de la inteligencia artificial desde su nacimiento, ¿no? Tomar como referencia la inteligencia humana e intentar emular esa inteligencia humana computacionalmente. Pero cuando nos lanzamos a esta tarea, nos damos cuenta de que la inteligencia humana es muy compleja y no la entendemos en su completitud. Los humanos tenemos muchas habilidades. Y de la misma manera, dentro de la inteligencia artificial hay distintas áreas de conocimiento que intentan replicar algunas de estas habilidades. Por ejemplo, los humanos podemos percibir nuestro entorno, reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. El equivalente en inteligencia artificial sería para replicar la capacidad que tenemos para ver la visión por ordenador, que se encarga del análisis automático de vídeos y de imágenes. Si queremos replicar la capacidad que tenemos para utilizar el lenguaje y comunicarnos oralmente, pues sería el reconocimiento del habla y el procesamiento del lenguaje natural, etc. Pero los humanos tenemos muchas más otras capacidades, ¿no? Podemos buscar soluciones, resolver problemas, razonamos, planificamos, aprendemos constantemente y nos adaptamos. De hecho, si no nos adaptamos, podríamos desaparecer como especie. Y tenemos múltiples inteligencias. Tenemos creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, social, lógico, verbal, musical, etc. Y como he dicho, de la misma manera, hay distintas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar alguna de estas habilidades. Desde el punto de vista del nivel de competencia, históricamente los sistemas de inteligencia artificial se han dividido en 3 niveles.
esto creo que es muy importante entenderlo, especialmente dadas algunas de las afirmaciones que se están haciendo hoy en día hablando de inteligencia artificial general. El primer nivel, que es lo que tenemos hoy en día, es inteligencia artificial específica. Esto es una inteligencia artificial muy competente en una tarea, pero solo en esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace mucho tiempo que no es un humano. Es un sistema de inteligencia artificial, pero este sistema de inteligencia artificial solo sabe hacer eso. De hecho, no sabe lo que es el ajedrez y podría tener dificultades si cambiásemos las reglas de manera improvisada. Toda la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es inteligencia artificial específica. El segundo nivel, que es la aspiración de la disciplina desde su nacimiento, es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Y sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad que tiene la inteligencia humana y el mismo nivel de competencia, incluyendo conceptos tan difíciles de caracterizar, ¿no? Como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero es muy importante no dejarnos distraer por mensajes de hipotéticos futuros relativos a cuándo, ¿no? Podríamos hipotéticamente no alcanzar inteligencia artificial general, como si solo cuando alcanzásemos inteligencia artificial general es cuando de alguna manera la sociedad debería preocuparse, ¿no? Por la inteligencia artificial. Y esto no es así. La inteligencia artificial hoy en día tiene un papel clave en la cuarta revolución industrial, está transformando profundamente la sociedad y es una inteligencia artificial específica. Y no sabemos si algún día tendremos inteligencia artificial general y tampoco sabemos si sería deseable tener una inteligencia artificial general. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, teóricamente, podríamos superar la inteligencia humana. Esto da lugar al concepto de la superinteligencia, que es un concepto bastante controvertido, donde el momento en el tiempo en el que supuestamente superaríamos computacionalmente la inteligencia humana se conoce como la singularidad. Esta superinteligencia no la podemos entender por definición, porque es superior a nosotros de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia. Si yo creo que estamos lejos de tener inteligencia artificial general, pues evidentemente no sé si un día alcanzaremos o si queremos como sociedad, ¿no? Alcanzar una superinteligencia. Pero de nuevo el mensaje más importante es entender que hoy en día la inteligencia artificial de hoy en día es específica y está transformando la sociedad y es la inteligencia artificial que debería preocuparnos, ¿no? Y sobre la que deberíamos tomar decisiones colectivas. Históricamente ha habido dos grandes escuelas de pensamiento para conseguir inventar, ¿no? Inteligencia artificial. La primera escuela es la escuela que se conoce como escuela top-down o escuela simbólico-lógica, o en la nomenclatura de los años 50 se llamaban NEEDS. Y esta escuela parte de la siguiente idea. Los humanos sabemos muchas cosas. Si somos capaces de programar todo lo que sabemos en los ordenadores y utilizar reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base, podríamos conseguir la inteligencia artificial. Esta escuela, el ejemplo canónico de inteligencia artificial dentro de esta escuela serían los sistemas expertos, que de hecho representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial en los años 80 y 90. La segunda escuela es la escuela a la que yo pertenezco y es la escuela dominante hoy en día y se conoce como la escuela bottom-up o la escuela conexionista, o en la nomenclatura de los años 50 se llamaban Scruffies. Y esta escuela parte de otra observación distinta, que es la siguiente. Los seres biológicos inteligentes aprendemos a partir de la experiencia. Aprendemos a partir de nuestras interacciones con el entorno. Aprendemos a partir de datos. Por tanto, si queremos inventar inteligencia artificial, deberíamos ser capaces de crear algoritmos que también aprendan a partir de datos, como los seres biológicos. El ejemplo canónico de esta escuela serían las redes neuronales. Y prácticamente todos los sistemas de inteligencia artificial de hoy en día tienen un componente de algún tipo de red neuronal. Y aunque hablemos de redes neuronales hoy en día, en el año 2023, las redes neuronales existen desde los años 40 y 50, como ilustra este artículo del New York Times de 1958, donde se habla de un dispositivo inventado por la Armada Americana que podía aprender. A lo que hace referencia es al perceptrón de Frank Rosenblatt. El perceptrón es la red neuronal más sencilla que existe. Y esta pequeñita simple red neuronal, como explicaba Frank Rosenblatt, él decía
aprende como un humano. Al principio se equivoca, pero conforme va teniendo más experiencia, va mejorando. Conforme va teniendo más datos, va mejorando. E incluso él se aventuró a predecir que en un futuro habría perceptrones que reconocerían las caras o que traducirían de un idioma a otro. Y eso es exactamente lo que tenemos en nuestros móviles, ¿no? Tenemos reconocedores de caras o en muchas aplicaciones, ¿no? O traductores que utilizan redes neuronales profundas que están inspiradas en esta sencillita red neuronal de los años 50. Dentro de cada escuela de pensamiento en la inteligencia artificial hay muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la escuela top-down, pues tenemos la teoría de juegos, de lógica, optimización, representación del conocimiento, teoría del aprendizaje. Y en la escuela bottom-up tenemos todas las áreas relacionadas con la percepción computacional, el aprendizaje automático o machine learning, dentro del que se encuentra el aprendizaje profundo, ¿no? Las redes neuronales profundas, aprendizaje por refuerzo, todos los sistemas de personalización, recomendaciones, inteligencia social y emocional, etc. Y aunque históricamente ha habido un cierto enfrentamiento entre estas dos escuelas, realmente cualquier sistema comercial de hoy en día tiene un componente de aprendizaje basado en datos muy potente, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del problema concreto para orientar ese aprendizaje a partir de datos. Si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué se está produciendo la cuarta revolución ahora? ¿Y por qué está la inteligencia artificial en el corazón de la cuarta revolución industrial? Pues porque la inteligencia artificial tiene una serie de propiedades que equiparan su papel hoy en día al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. ¿Y cuáles son estas propiedades? Pues en primer lugar es una disciplina transversal o una disciplina de propósito general. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier sector y en cualquier campo y en cualquier ámbito de la sociedad. En la medicina, en el transporte, en el comercio, en el derecho, en la educación, en la comunicación, en todos los ámbitos podemos aplicar inteligencia artificial. Además es invisible, como la electricidad, ¿no? En cierto sentido, y es ubicua, ¿no? Está en todas partes. La inteligencia artificial es compleja, pero también nos permite manejar y entender la complejidad. Y además es actualizable porque estamos hablando de programas de ordenador que se pueden actualizar constantemente y escalar, ¿no? Con un nivel de escalabilidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Isidro ha mencionado ChatGPT. ChatGPT es el servicio con mayor adopción en la historia, una adopción más rápida, ¿no? En nuestra historia. En cuestión de semanas, cientos de millones de personas han empezado a utilizar ChatGPT, ¿no? Diariamente. Y además la inteligencia artificial tiene dos propiedades muy potentes. La primera es que no solamente nos permite interpretar el pasado o explicar el presente, sino que nos permite hacer predicciones a futuro. Y la segunda es que no solamente nos permite analizar datos e interpretar datos y predecir datos, sino que genera contenido. Esto es lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, que es un área, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. De manera que con sistemas de inteligencia artificial podemos generar textos, imágenes, audios, vídeos, una actividad, ¿no? Que hasta ahora en nuestra historia solo los humanos habíamos sido, ¿no? Capaces de hacer. He comentado que estamos en el corazón de la cuarta revolución industrial y que la cuarta revolución industrial se está produciendo ahora, ¿no? Desde hace unos años. ¿Por qué ahora? Pues porque en los últimos 10-15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado el desarrollo exponencial de las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos, es decir, de las técnicas bottom-up. ¿Y cuáles son estos factores? Evidentemente, el primer factor son los datos. Lo he comentado, ¿no? Al principio de mi presentación. Vivimos en un mundo de datos, ¿no? De Big Data. Tenemos una gran explosión de datos, ¿no? Zettabytes de datos. Datos que solo podemos interpretar utilizando técnicas de inteligencia artificial. Cada año o cada 2 años generamos más datos que los 5.000 años anteriores, ¿no? En la historia de la humanidad. Y estos datos tienen un inmenso valor económico. Solamente en Europa se estima que esta economía de los datos supere los 600.000 millones de euros. El segundo factor es la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste gracias a la llamada ley de Moore. Esta ley es una ley
definida por Moore y que consiste en lo siguiente. Cada año o año y medio aproximadamente, por el mismo precio, podemos duplicar la capacidad de computación. Como se puede ver en esta gráfica, en el eje horizontal tenemos los años, en el eje vertical tenemos la capacidad de computación en escala logarítmica, por tanto es un crecimiento exponencial, y como vemos los diferentes chips que se han ido desarrollando han ido teniendo más y más y más y más capacidad de computación por el mismo precio. En el eje se muestra capacidad de computación por cada $1000. Evidentemente, los sistemas de inteligencia artificial han ido aprovechando, ¿no?, la capacidad de computación que había disponible en cada momento, desde los sistemas expertos de los años 80 a Deep Blue, el sistema de IBM que ganó en el juego de ajedrez contra Garry Kasparov en 1997, o Watson, el sistema que ganó contra alguno de los mejores jugadores de Jeopardy del mundo, o los sistemas actuales de aprendizaje profundo que utilizan muchísima capacidad de computación, porque además se están desarrollando chips específicos para entrenar redes neuronales profundas, como por ejemplo las FPGAs o las ASICs. Y de hecho, Meta anunció hace unos días una gran inversión en el desarrollo de chips específicos para entrenar estas grandes redes neuronales. Tenemos datos, tenemos computación, y el tercer ingrediente son modelos de aprendizaje. Son precisamente estas redes neuronales profundas, estas arquitecturas inspiradas en el perceptrón de los años 50, pero pudiésemos decir en esteroides, que tienen muchísimas capas, que tienen muchísimas neuronas. Por dar una cifra, la red neuronal subyacente a ChatGPT en la versión antigua, pudiésemos decir, que se conoce como GPT-3, porque ahora la versión actual se llama GPT-4, GPT-3 se estima que tiene 175.000 millones de parámetros. Es difícil imaginar qué significa 175.000 millones de parámetros. Estas grandísimas redes necesitan, evidentemente, cantidades ingentes de datos y cantidades ingentes de computación para poder hacer algo útil, ¿no?, y aprender algo a partir de esos datos. Pero además hay un cuarto factor que está contribuyendo a la democratización en el uso de la inteligencia artificial, que es la disponibilidad de herramientas que permiten casi a cualquier persona poder crear sus propios modelos de inteligencia artificial, sin tener que programar todas las ecuaciones matemáticas para conseguir que la red neuronal, ¿no?, aprenda algo. Para resumir un poco los conceptos, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática que tiene como objetivo inventar o construir sistemas computacionales inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Dentro de las dos escuelas de pensamiento, en la escuela bottom-up, tenemos como área estrella ahora mismo el machine learning o el aprendizaje automático, y dentro del aprendizaje automático tenemos la familia de técnicas que se basan en redes neuronales profundas o aprendizaje profundo. Y como ya he dicho, son estas técnicas las que están detrás de que podamos reconocer objetos en imágenes y en vídeos, que podamos reconocer caras, de que cuando sacamos el móvil para hacer una foto y sale un recuadro, ¿no?, en las caras de las personas, pues eso es una red neuronal profunda, que podamos hablarle al móvil o a los altavoces inteligentes y nos entiendan, ¿no?, o que podamos tener conversaciones con ChatGPT. Y de hecho, estos avances en el aprendizaje profundo, en las redes neuronales profundas, nos han permitido alcanzar hitos que no hace tanto tiempo, hace quizás 10, 15 años, parecían inalcanzables. Como por ejemplo que en 2016 AlphaGo ganase contra uno de los mejores jugadores de Go del mundo, Lee Sedol. Ya sabemos que el juego de ajedrez había sido conquistado por la inteligencia artificial desde finales de los 90, pero el juego Go, al tener muchas más posibilidades y ser más complejo, todavía no había sido alcanzado, ¿no?, por la inteligencia artificial hasta el 2016. O, por ejemplo, conseguir que en 2017 un programa llamado AI Librators ganase a jugar al póker contra alguno de los mejores jugadores de póker del mundo, entendiendo que el póker es un juego más difícil porque es un juego de información incompleta. Tú no sabes qué cartas tienen tus oponentes, y además es un juego en el que siempre se ha pensado que la psicología
juega un factor muy importante, ya que se pueden echar faroles y se puede mentir. Y se pensaba que un sistema de inteligencia artificial no iba a tener esa capacidad para discernir cuando los oponentes podían estar echándose faroles. Algo que no fue así, porque EA Liberatus ganó apabullantemente contra estos jugadores profesionales de póker. O en 2018, cuando AlphaZero ganó contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro programa de ordenador, pero habiendo aprendido a jugar al ajedrez por sí mismo. O más recientemente, en 2021, AlphaFold demostró la capacidad para poder inferir la estructura en 3 dimensiones de las proteínas, un problema que hasta ese momento había sido inalcanzable. O más recientemente, la explosión en los sistemas de inteligencia artificial generativa, sistemas que realmente existen desde hace décadas, porque la inteligencia artificial generativa es un área dentro de la inteligencia artificial, pero lo remarcable y lo admirable, ¿no?, ahora mismo es el nivel de competencia de estos sistemas, ¿no? Teníamos sistemas que generaban texto, teníamos sistemas que generaban imágenes desde hace mucho tiempo, pero no tenían un nivel de competencia ni mucho menos similar al de los humanos, ¿no? Ahora nos encontramos en un momento histórico en el que los contenidos generados por los algoritmos de inteligencia artificial son difíciles de distinguir de contenidos que hubiesen generado, ¿no?, los humanos. Y cómo no, no podía dar una charla sobre inteligencia artificial sin mostrar algún ejemplo, ¿no?, de ChatGPT. Y esta mañana le he pedido a ChatGPT que me escribiese un poema sobre el Colegio Mayor San Juan de Ribera, y esto es lo que me ha escrito. Un poema sobre el Colegio Mayor San Juan Ribera y la inteligencia artificial. Y entonces me ha dicho: en el Colegio Mayor San Juan de Ribera, donde el conocimiento florece como primavera, un interés reciente hacia el futuro se vislumbra, un vínculo con la inteligencia artificial se encumbra. En el rincón de la sabiduría ancestral se encuentra el anhelo de lo virtual, la inteligencia artificial como una joya que expande horizontes y crea nueva historia. En sus muros se respira ese anhelo de un futuro donde el conocimiento es vuelo, donde la inteligencia artificial es puente hacia un horizonte lleno de luces incandescentes. Así, el Colegio Mayor San Juan de Ribera, con su pasión y afán hacia la frontera, se convierte en cuna de sabios e innovadores que abrazan la IA con brazos prometedores. En cada mente y corazón que allí se encuentre, el deseo de crear y explorar siempre se adentre, y en ese camino hacia el porvenir, la inteligencia artificial brilla sin decaer. Esto es lo que me ha compuesto. En el contexto de la generación de imágenes, pues tenemos un nivel de competencia también sorprendente, ¿no? Ninguna de estas imágenes las ha creado un humano, pero tampoco podemos obviar, como hablaré más tarde, de las limitaciones y las imperfecciones que tienen estos sistemas, y uno de ellos son los grandes sesgos que tienen, ¿no? Tienden a no solamente replicar estereotipos sociales, por ejemplo, sino muchas veces exacerbarlos, ¿no? El otro día, con uno de estos sistemas, con Midjourney, pues estuve preguntándole que me generase una serie de imágenes en inglés para evitar indicar el género, ¿no?, de con distintos prompts, y uno de ellos era, por ejemplo, las personas más bellas del mundo, y me generó 4 niños adolescentes blancos con ojos claros, con pecas, 3 de ellos niñas. Esto es lo que el sistema piensa que es la belleza. O, por ejemplo, le pregunté que me crease enfermeras, nurse en inglés, y eran todo mujeres, o genios eran todos hombres, criminales eran también todos hombres, presidentes eran todos hombres con una bandera americana y un curioso parecido a Donald Trump, o, por ejemplo, ¿no?, abogados, y esto es lo que me genera, ¿no?, un estereotipo de lo que quizás eran los abogados no sé cuándo, en el siglo XIX. Curiosamente hay una mujer, lo cual es un gran logro, porque en general suelen ser todas las personas del mismo género, pero bueno, no podemos olvidar, ¿no?, los estereotipos y los sesgos que tienen estos sistemas. Pero más allá de estos hitos que he comentado antes, la inteligencia artificial, de manera silenciosa e invisible, ha penetrado en nuestras vidas, hasta el punto de que me atrevería a decir que desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, o incluso mientras dormimos, si tenemos algún tipo de pulsera inteligente, la inteligencia artificial no está con nosotros, porque son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué amigos tenemos, qué actualizaciones vemos de nuestros amigos, qué información encontramos en Internet, qué películas vemos, qué libros compramos, qué música escuchamos. Ya lo he dicho antes, si le hablamos a la tecnología es gracias a la inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial también deciden por dónde vamos en los programas de mapas para tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones climatológicas o el tráfico, o los intereses comerciales de quienes hacen esos mapas.
Hace mucho tiempo que las transacciones en bolsa y los procesos de manufactura están automatizados con inteligencia artificial. Y obviamente no podremos tener coches autónomos sin inteligencia artificial, como ya lo he dicho antes, no podremos tener grandes avances en la ciencia sin la inteligencia artificial. Pero también cada vez más la inteligencia artificial va a contribuir a decidir qué tratamiento médico se nos aplica, qué diagnóstico se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por eso, por esta penetración de la inteligencia artificial en ámbitos de grandísimo impacto en la vida de las personas, la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina tecnológica y se ha convertido en un tema político, como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial fue mencionado en el Congreso americano o en el Parlamento británico históricamente, ¿no? Las barras azules representan inteligencia artificial y las rojitas machine learning. Y vemos que hasta el año 2016 es como si no hubiese existido, ¿no?, esta disciplina, y de repente ha habido un crecimiento exponencial. Y por eso no es sorprendente que precisamente desde el 2016 se hayan ido publicando más de una cincuentena de estrategias nacionales y supranacionales sobre inteligencia artificial. En Europa tenemos la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, que aboga por lo que se conoce como una inteligencia artificial confiable, es decir, una inteligencia artificial centrada en las personas y que respete los valores europeos. Esta estrategia dio lugar a la publicación de 2 artículos y 2 líneas de trabajo en paralelo. Por una parte, una línea de trabajo relativa a la inteligencia artificial y a la potencial regulación de la inteligencia artificial, y por otra parte una línea de trabajo relativa a los datos y la regulación de los datos, porque como ya he explicado, las técnicas dominantes de inteligencia artificial hoy en día son las técnicas que se basan en el aprendizaje a partir de datos. Es decir, sin datos no podemos entrenar estas grandes redes neuronales y por tanto no tendríamos estos grandes avances de la inteligencia artificial. Últimamente, en los últimos meses, ha habido grandes avances regulatorios en Europa. En septiembre del 22 se aprobó lo que se conoce como el Digital Markets Act, el reglamento europeo para establecer una regulación en los mercados digitales, y en octubre del 22 se publicó el Digital Services Act, que es el reglamento o la regulación europea que se aplica a las plataformas y a las redes sociales. Es decir, las grandes plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, esos países digitales de los que he hablado al principio, o incluso Wikipedia, están sometidos a este reglamento europeo. Y cómo no, en el contexto de la inteligencia artificial, desde abril del 21 se está trabajando en lo que se conoce como el AI Act, que es la regulación europea o el reglamento europeo de inteligencia artificial. Esta regulación ha estado durante más de 2 años sometida a diferentes trámites y se anticipa que el último trámite parlamentario para su aprobación tenga lugar durante el año 2023, quizás coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea. En el contexto estatal, ha sucedido algo quizás un poco curioso, porque se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en diciembre del 20, pero 2 comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, publicaron sus estrategias regionales de inteligencia artificial más de 1 año antes de que se publicase la Estrategia Nacional. Y yo creo que eso también refleja, por una parte, las diferentes velocidades en los diferentes gobiernos, ¿no?, y con diferente ámbito de competencia, pero también refleja la preocupación en muchos niveles, ¿no?, gubernamentales con respecto a esta 4ª revolución industrial y el impacto que la inteligencia artificial está teniendo y va a tener en la sociedad. Desde mi punto de vista, cualquier acercamiento a la inteligencia artificial, cualquier despliegue, cualquier investigación, cualquier innovación o cualquier uso de la inteligencia artificial tiene que considerar 5 dimensiones en paralelo. Y si no se consideran estas 5 dimensiones en paralelo, probablemente podamos encontrarnos con consecuencias negativas no deseadas. La primera dimensión es obviamente tecnológica, porque estamos hablando de una disciplina tecnológica y tenemos que tener la competencia tecnológica para poder desarrollarla y para poder utilizarla. La segunda dimensión es la dimensión legal y regulatoria, lo acabo de mencionar. En el contexto europeo va a haber una regulación europea de inteligencia artificial. La tercera dimensión es la dimensión ética. Parte de las consideraciones éticas estarán incluidas en la regulación europea, pero no necesariamente todas y no necesariamente para todos los sistemas de inteligencia artificial. La cuarta dimensión es la dimensión social, incluyendo la necesaria inversión en educación.
Y la quinta dimensión es la dimensión económico y laboral, que probablemente es una de las que más se hable. Voy a dar solamente un par de pinceladas de algunas de estas dimensiones porque no tengo tiempo para poder profundizar realmente no en ninguna de ellas. Desde el punto de vista económico, es indudable que la inteligencia artificial está generando y generará riqueza. Otra cosa es si esa riqueza se distribuirá o no de manera homogénea en la sociedad, pero no hay ninguna firma analista ni ningún estudio experto que no anticipe un gran crecimiento económico fruto de la inteligencia artificial. El mercado de la inteligencia artificial se espera que alcance casi el millón de millones, es decir, el billón europeo de dólares en el año 2028, con un crecimiento que supera el 40% en el periodo 2021-2028. Este grandísimo desarrollo e impacto económico, desgraciadamente, como he dicho, no necesariamente va a estar distribuido de manera homogénea en la sociedad. Y ahora mismo con lo que nos encontramos es con una polarización en tanto el liderazgo en investigación como en innovación y en despliegue y uso de la inteligencia artificial. Tenemos una polarización geográfica con un claro liderazgo por una parte de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y por otra parte de Asia, especialmente China. Y tenemos un liderazgo institucional, una polarización institucional. Ni siquiera la investigación en inteligencia artificial ahora mismo está liderada por universidades o centros de investigación públicos o con una mentalidad de bien público, ¿no? Y de servicio público, sino que la propia investigación en inteligencia artificial está siendo liderada por un oligopolio de empresas tecnológicas norteamericanas o chinas, y esto a nivel social es preocupante y evidentemente como europeos es altamente no deseable, ¿no? Como ha reconocido y ha manifestado numerosas veces tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, y este es un ejemplo de un informe europeo donde se reconoce esta debilidad de Europa en inteligencia artificial. Y precisamente para contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial desde el punto de vista de la investigación, los propios investigadores europeos en inteligencia artificial, específicamente en Machine Learning, en las técnicas que se basan en el aprendizaje a partir de datos, nos movilizamos en 2018 y creamos ELIS. ELIS significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, y el principal objetivo de ELIS es que Europa sea competitiva en investigación en inteligencia artificial, atrayendo y reteniendo, pero también educando a la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa. Para realizar esta visión, ELIS ha lanzado una serie de acciones, no tengo tiempo de explicarlas en detalle. Yo soy cofundadora y vicepresidenta de ELIS Europa, y una de las acciones que ha lanzado son las unidades ELIS. Y como se ha mencionado, en la Comunidad Valenciana tenemos una unidad de ELIS que está en Alicante y que yo he ayudado a crear. Desde el punto de vista laboral, como cualquier otra revolución industrial, se está produciendo y se va a producir un desplazamiento del mercado laboral. Hay muchos trabajos que existían cuando mi abuela era pequeña que ahora mismo no existen. Desde las telefonistas, el humano despertador, había una persona que llamaba para despertarte, o el sereno, el lamparero, los lectores en las fábricas, ¿no? Etcétera. Y hay muchas profesiones que existen hoy que no existían hace 20 años. Evidentemente, todas las profesiones relacionadas con los smartphones, porque no había smartphones, todas las profesiones relacionadas con las redes sociales, porque no había redes sociales, todas las profesiones relacionadas con el cloud computing, ¿no? Porque no había computación en la nube, ¿no? Salvo las nubes del cielo, o incluso uno de los trabajos más recientes que se conoce como AI Prompt Engineer, que es el trabajo que consiste en saber qué pedirle a los sistemas y cómo pedírselo a los sistemas de inteligencia artificial generativa para que generen algo que realmente sea lo que tú quieres, ¿no? Que genere con un nivel de competencia aceptable, ¿no? Entonces hay personas que se están especializando en cómo preguntarle a la inteligencia artificial, a estos sistemas de inteligencia artificial generativa, para que sus respuestas no sean útiles. Todas las predicciones anticipan una profunda transformación del mercado laboral. Se predice que habrá alrededor de 100 millones de personas que trabajarán en el sector de la inteligencia artificial en el 2025, aproximadamente entre un
un cuarto aproximadamente de los trabajos actuales se anticipa que se van a ver impactados por la inteligencia artificial, según el último informe del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, y se espera que haya una generación muy grande de trabajos con un componente tecnológico. Si miramos cuáles son los motivos por los que se van a producir cambios en el mercado laboral, vemos que la adopción de nuevas tecnologías es uno de los motivos principales relacionado con la inteligencia artificial. Si miramos cuáles son las profesiones más impactadas, se anticipa que la comunicación, el sector público, los servicios financieros sean algunas de las profesiones más impactadas. Esto es muy importante porque históricamente en revoluciones industriales anteriores han sido sobre todo los trabajos manuales, los trabajos de manufactura, lo que se conoce como blue collar, los trabajos que se han visto impactados por estas revoluciones industriales anteriores. Y con esta revolución industrial son los trabajos que se conoce como white collar, los trabajos que conllevan un cierto nivel de educación y que consisten en muchos casos en el procesamiento de información, los que más impactados se van a ver. Cuando miramos qué tipo de habilidades son las más demandadas, encontramos habilidades de distinta naturaleza. Por una parte, está claro que va a haber una gran demanda de habilidades tecnológicas y conocimientos tecnológicos, pero por otra parte también hay una gran demanda de habilidades sociales, de nuestras inteligencias social, emocional, ¿no? Y creatividad. Entonces, tenemos que ver de qué manera desarrollamos conjuntamente estos dos tipos de habilidades. Y yo creo que la principal pregunta que todos y todas deberíamos hacernos es si como sociedad nos estamos preparando para esta profunda transformación del mercado laboral y del modelo productivo. Desde mi punto de vista creo que no estamos teniendo ni la ambición ni la urgencia necesarias para invertir en educación a todos los niveles para podernos preparar y anticipar estos cambios y poder asegurarnos que todas las personas pues, van a poder continuar contribuyendo, ¿no? a la sociedad. La segunda dimensión, que quizás es una de las que menos se habla, pero que es igualmente importante, es la dimensión social. Y aquí no tengo tiempo de elaborar la parte de la educación, bueno, la acabo de mencionar un poquito en el contexto del impacto laboral, pero sí quería compartir un movimiento mundial al que pertenecemos sobre las posibilidades que la inteligencia artificial nos brinda para el bien social. Lo he dicho al principio de mi presentación, cuando he hablado de los grandes retos del siglo XXI y de cómo necesitamos inteligencia artificial para abordar estos retos. En el contexto de Naciones Unidas, cuando los objetivos del milenio llegaban a su fin en 2015 y había que definir unos nuevos objetivos para el planeta, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en paralelo a ese ejercicio, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento para lo que llamó una revolución de los datos. Y de hecho encargó, entre otras cosas, un informe a un conjunto de expertos, entre los que se encuentra mi director de tesis, el profesor Sandy Pentland, un informe que se conoce como The Data Revolution Report, el informe de la revolución de los datos, y donde se establece una visión de cómo los datos, evidentemente analizados con inteligencia artificial, nos pueden ayudar a alcanzar esos nuevos objetivos que en ese momento se estaban definiendo y que terminaron siendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De manera que por primera vez en la historia, al mismo tiempo que se definen estos objetivos, se inicia este movimiento mundial de cómo los datos y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a medir mejor los objetivos, a alcanzar, a acelerar la consecución de los objetivos y a evaluar el impacto que las diferentes políticas públicas que se definen para conseguir estos objetivos, pues evaluar el impacto de las mismas. Hay muchos ejemplos de cómo los datos y la inteligencia artificial pueden contribuir y puedo comentar algunas áreas que conozco más cercanamente porque en muchas de ellas hemos hecho proyectos. Por ejemplo, cómo puede ayudar para responder de una manera más eficaz o para prevenir, ¿no? desastres naturales, por ejemplo, los meteorológicos, prediciendo, ¿no? Fenómenos meteorológicos severos. O cómo podemos fomentar la inclusión financiera y fomentar también el desarrollo económico y la detección temprana, por ejemplo, de la pobreza para intervenir y evitar que ciertas regiones se vean inmersas en la pobreza. Es evidente que no podemos tener ni ciudades inteligentes ni sistemas de transporte inteligentes sin los datos, ¿no? y la inteligencia artificial. Hemos visto el valor
que la inteligencia artificial ha tenido durante la pandemia, ¿no? Pero esto evidentemente no ha sido algo que ha sucedido solo en los últimos 2 años. Había muchos años de trabajo en cómo los datos y la inteligencia artificial nos podían ayudar a modelar mejor la propagación de enfermedades infecciosas y a tener unos modelos más precisos del impacto que pueden tener las distintas medidas de confinamiento. Tampoco podemos tener sistemas de energía eficientes sin la inteligencia artificial, o lo que se conoce como agricultura de precisión o agricultura inteligente, ¿no? Sin la inteligencia artificial, que por ejemplo puede optimizar el uso del agua o puede optimizar los cultivos en función de las características del terreno, o se pueden utilizar drones autónomos para automáticamente no detectar plagas, por ejemplo, en cultivos. También hay un movimiento mundial de uso de datos e inteligencia artificial para elaborar de una manera más económica y también mucho más frecuente y eficaz los censos. Y prácticamente casi todas las oficinas de censos del mundo, las oficinas de estadística oficial, llevan ya mucho tiempo trabajando en lo que se conoce como el uso de datos, fuentes de datos alternativas o fuentes de datos no tradicionales, que serían los cuestionarios, ¿no? Que son extremadamente costosos de elaborar. Si os interesa este tema, hay muchas publicaciones al respecto. Hace un par de años la Comisión Europea creó un grupo de alto nivel para fomentar el que datos privados, porque no lo he comentado, pero esta inmensa explosión de datos de la que he hablado antes, uno de los retos que nos presenta es que la mayoría de estos datos son datos propietarios, datos privados, no son datos públicos, y aunque potencialmente puedan tener una gran potencialidad para ayudarnos a abordar, ¿no? Algunos de estos retos, como son privados y no se pueden usar, pues la sociedad no se beneficia. Para compensar e intentar mitigar esta situación, la Comisión Europea creó este grupo de alto nivel que se llamaba Business to Government Data Sharing, del que yo fui miembro, y elaboramos un documento con recomendaciones, creo que fue justamente durante la pandemia. O más recientemente, hace unos meses, escribí este capítulo para un informe de la Comisión Europea, donde precisamente hablo de la intersección entre la inteligencia artificial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como he comentado al principio, para fomentar y para contribuir a esta visión social y de bien social de la inteligencia artificial, es uno de los motivos por los que hemos creado la unidad de LIS de Alicante, que tiene como sobrenombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. Y de hecho esto también puede ser interesante. Una de las acciones que hemos realizado, bueno, durante la pandemia trabajamos muy intensamente junto con una veintena de investigadores e investigadoras de toda la Comunidad Valenciana. Trabajamos en cómo los datos y la inteligencia artificial podían ayudar a tomar mejores decisiones durante toda la pandemia. Y hace unos meses creamos esta red junto con otros 3 centros, con IRCAI, Data Pop Alliance y CETIC. Es una red que se llama Nexus y que tiene como objetivo conectar centros a nivel mundial de excelencia en inteligencia artificial para el desarrollo, con un foco específico en incluir centros en lo que se conoce como el Global South, es decir, en países en desarrollo, donde hay una gran necesidad de aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Para poder abordar muchos de los retos que estos países tienen. Y para terminar, quería dar unas pinceladas de la dimensión ética y quería poner sobre la mesa algunas de las limitaciones que considero que son las más importantes que tenemos que abordar si queremos que la inteligencia artificial sea nuestra aliada para el bien social y si queremos poder utilizarla para, como he dicho antes, no abordar los grandes retos del siglo XXI. Porque no podemos olvidar que los sistemas de inteligencia artificial no son perfectos y tienen una serie de limitaciones que tenemos que reconocer y que tenemos que mitigar. La primera es la violación computacional de la privacidad de las personas, es decir, el poder inferir atributos personales, incluso a partir de datos no personales, el poder inferir la orientación sexual de una persona, su inclinación política, su edad, su nivel de educación, todo tipo de atributos a partir de datos que pueden parecer muy inocentes, como por ejemplo los patrones de me gusta, ¿no? En una red social. Otro reto al que ha aludido Isidro es el uso sin autorización de datos que puedan estar protegidos por la propiedad intelectual o que puedan ser privados para entrenar estas grandísimas redes neuronales. El ejemplo más reciente
es el uso indiscriminado de prácticamente todos los textos jamás escritos en formato digital o todas las imágenes jamás generadas en formato digital para entrenar estos grandes modelos de inteligencia artificial generativa, sin el consentimiento de las personas que han generado estos textos o que han generado estas imágenes. Como quizás ya sabéis, en Estados Unidos, de hecho, hay un gran movimiento de muchísimos artistas que están denunciando esta apropiación, como ha dicho Isidro, este robo indebido, ¿no?, de datos para entrenar estos sistemas, y están exigiendo que sus obras no se utilicen para entrenar modelos de inteligencia artificial, especialmente los modelos de inteligencia artificial generativa, porque estos modelos tienen tal nivel de competencia que tú les puedes decir que te generen lo que tú quieras, yo que sé, Valencia, en el estilo de cualquier artista contemporáneo y casi a coste cero para el usuario. Estos sistemas pueden generar infinitas imágenes, ¿no?, replicando el estilo de artistas que viven y que viven de su trabajo, ¿no? Y por tanto amenazando seriamente primero sus posibilidades de supervivencia, pero también creando contenido que es muy similar al que ellos o ellas generarían, pero de una manera opaca, ¿no?, y sin ningún tipo de consentimiento. Otro reto del que se habla en cierta medida en los medios de comunicación es el reto de la discriminación y los sesgos algorítmicos. He comentado que cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a influir decisiones que impactan nuestra vida, ¿no? Decisiones médicas, decisiones judiciales, decisiones de admisiones en universidades o en trabajos. Y quizás la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿y por qué utilizaríamos algoritmos? A mí, los humanos llevamos mucho tiempo tomando este tipo de decisiones. La respuesta es que evidentemente las decisiones humanas no son perfectas. Los humanos tenemos muchas limitaciones, los humanos tenemos sesgos cognitivos, tenemos amigos y enemigos, somos susceptibles a la corrupción, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos un mal día. Todos estos factores hacen que nuestras decisiones no sean las óptimas, ¿no? Y en muchos casos den lugar a injusticias. Al mismo tiempo, si tenemos tantos datos, ¿no?, y estos datos son un reflejo objetivo de una realidad subyacente, si entrenamos algoritmos de inteligencia artificial con esos datos, dado que los algoritmos no tienen ni amigos ni enemigos, ni se cansan, ni tienen sueño, ni son susceptibles a la corrupción, en teoría las decisiones algorítmicas podrían superar las decisiones humanas y ser más justas, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, si entrenamos un sistema de inteligencia artificial con todas las radiografías jamás tomadas en todo el planeta para crear un sistema que detecte COVID-19 en radiografías o que detecte tumores, ¿no?, en los pulmones, en teoría, dado que un humano es incapaz de ver todas las radiografías jamás captadas, pues el sistema potencialmente no podría superar las capacidades de los humanos. Esa es la teoría. Pero lo que hemos encontrado es que estos algoritmos pues no son tan perfectos, ¿no? Y entre otras cosas replican o incluso exacerban patrones de discriminación que existen en la sociedad. Esto se ha encontrado en el contexto de decisiones judiciales, por ejemplo, el programa Compass, que utilizan muchos jueces americanos, donde se encontró que de manera errónea atribuía una probabilidad inferior a la que debería a los condenados blancos, la probabilidad de reincidencia inferior a la que deberían tener y una probabilidad de reincidencia superior a la que deberían tener a los acusados afroamericanos, con lo cual se aumentaba la brecha, la discriminación racial entre las personas blancas y las personas afroamericanas. O ejemplos de discriminación de género en la concesión de créditos en las tarjetas, por ejemplo, de Apple, o discriminación de género también en los sistemas de reclutamiento automático, ¿no? Esta es una de las líneas en las que trabajamos en el IS Alicante, cómo inventar algoritmos de inteligencia artificial que tengan garantías de no discriminación. Otro reto es la opacidad. Opacidad desde muchas perspectivas. Evidentemente, opacidad con respecto a cuando interaccionas con un humano, ¿no?, o cuando interaccionas con un sistema de inteligencia artificial. Opacidad con respecto a qué datos se han utilizado para entrenar los sistemas, pero también opacidad con respecto al sistema en sí mismo, ¿no? Lo he comentado antes cuando he ilustrado el tamaño de estas grandes redes, ¿no? Con 175.000 millones de parámetros es imposible que nadie entienda, ¿no?, lo que hacen estos sistemas. Eso se conoce como opacidad intrínseca y por ello hay una línea entera de investigación en la inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial explicable, que tiene como objetivo explicar
las decisiones de estos sistemas tan complejos. Esta también es una línea en la que estamos trabajando en el IS Alicante. Otro reto es la manipulación subliminal de nuestro comportamiento, ¿no? Los humanos realmente somos fácilmente manipulables y estos avances en la inteligencia artificial nos ponen en una situación de gran vulnerabilidad. De hecho, yo creo que todos y todas los que estamos aquí vemos nuestro comportamiento manipulado numerosas veces al día, ¿no? Por los servicios digitales que intentan captar nuestra atención, ¿no? O utilizando el eufemismo de maximizar nuestro engagement, ¿no? Cuando en realidad es básicamente maximizar la cantidad de tiempo que pasamos utilizándolos para monetizar precisamente, ¿no? Nuestra atención y nuestros datos. Otro reto que ha comentado Isidro es la falta de veracidad, ¿no? El hecho de que por primera vez podamos generar todo tipo de contenidos con un nivel de competencia similar al de los humanos, pero contenidos que no tienen por qué tener ningún tipo de correspondencia con el mundo real. Esta falta de veracidad genera, entre otras cosas, grandes retos sociales en el contexto de los procesos democráticos, los procesos de formación de la opinión pública, en elecciones o en diferentes teorías, ¿no? Pueden difundirse de manera masiva, ¿no? Teorías conspiratorias, ¿no? de toda índole. Otro gran reto es que estos sistemas tienen una inmensa huella de carbono. Por una parte, necesitamos inteligencia artificial, por ejemplo, para poder tener energías renovables, poder hacer grandes modelos del clima, ¿no? Modelos que sean precisos, abordar el reto climático, pero por otra parte, la inteligencia artificial está contribuyendo, como ha comentado Isidro, de manera significativa a la huella de carbono. Y por eso hay una línea de investigación que se conoce como inteligencia artificial sostenible o inteligencia artificial verde, que tiene como objetivo inventar sistemas de inteligencia artificial que sean más eficientes energéticamente, combinando tanto avances en el hardware, en los chips que se utilizan para entrenar los modelos, como en el uso de modelos que no necesiten tantísimos datos para poder aprender, porque es evidente que los humanos no necesitamos tantos datos para poder aprender. A un niño pequeño le enseñamos un ejemplo de un gatito y ya sabe lo que es un gatito, no hay que enseñarle 100 millones de ejemplos de gatitos para que sepa lo que es un gatito. Otro reto es la falta de diversidad, y esta falta de diversidad es múltiple. Por una parte, la disciplina de inteligencia artificial carece de diversidad, especialmente de diversidad de género. Aproximadamente se estima que igual solamente hay un 12% de mujeres que somos expertas en inteligencia artificial. Sabemos por numerosos estudios que la falta de diversidad en cualquier disciplina empobrece esa disciplina, tanto literalmente, porque la disciplina genera menos innovación y tiene menos impacto económico, como metafóricamente, en cierto sentido, las soluciones de equipos no diversos son mucho menos inclusivas y mucho menos relevantes, ¿no? a una población diversa. Pero los algoritmos de inteligencia artificial también carecen de diversidad en sí mismos porque tienden a estereotipar nuestros intereses y nuestros gustos, generando lo que se conoce como filtros burbuja y cámaras de resonancia. Y son precisamente esta estereotipación la que en parte se piensa que está contribuyendo a la polarización de la sociedad. Es decir, si yo veo una película de terror, ¿no? o 2 o 3 películas de terror, ya solamente me recomienda el sistema no películas de terror. O si leo noticias de una cierta orientación política, ya solo veo noticias de esa orientación política. Evidentemente esto no es positivo porque se refuerzan mis propias creencias, pero no se me expone a creencias distintas a las mías para ayudarme a ampliar horizontes, ¿no? y a empatizar con personas que no necesariamente piensen como yo. Tenemos también una gran situación de asimetría, lo he comentado en el contexto de la polarización. Nuria, por favor. Ahora te agradecería que pudieras pensar. Sí, esta es mi última transparencia, básicamente. Sí. Perdón, pero había empezado a las 6:25, creo. Y finalmente, la inteligencia artificial es, evidentemente, no es invulnerable, se puede hackear, se la puede engañar y tenemos que ser conscientes de ello. De hecho, hay un área dentro de la inteligencia artificial que se conoce como la inteligencia artificial adversarial, que tiene como objetivo engañar a los sistemas de inteligencia artificial. Para abordar todas estas limitaciones se han diseñado muchos marcos éticos y a mí me gusta resumir las condiciones que deberíamos exigir a cualquier algoritmo o sistema de inteligencia artificial en un acrónimo en inglés que se llama FATEN, que significa pues fairness de justicia, a
que respete la autonomía humana, que haya una clara atribución de responsabilidad y que siempre se aumente la inteligencia humana, no se sustituya. La T es de transparencia y de confianza. La E es del principio de beneficencia con sostenibilidad, diversidad y veracidad, también invirtiendo en educación. Y la N es del principio de no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo con reproducibilidad, fiabilidad, seguridad y siempre preservando la privacidad. Estas son líneas de trabajo también en la unidad de LIS de Alicante, y concluyo con esta cita de Stephen Hawking que a mí me inspiró, aunque tampoco dijo gran cosa. Él dijo que la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad, y les invito a que se unan a mi causa y a nuestra causa, que es conseguir que sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por este completísimo y brillante resumen de aspectos técnicos y aspectos que hemos tocado, digamos, los gozos y las sombras de la inteligencia artificial. Procede, y tenemos un rato más breve de lo que esperábamos, a atender las preguntas de la audiencia sobre los contenidos que se han presentado. Por allí, por favor. Vicente. Bueno, es abrumador lo que ha contado. Yo estoy realmente impresionado por todo el contenido de lo que nos ha contado. Lo que pasa es que yo quería hacer una intervención que probablemente en el lenguaje coloquial signifique, se pueda decir mear fuera del tiesto, y me lo van a permitir. Mi profesión es yo soy matemático. Soy lo que diría Valéry, un amante desdichado de la más bella de las ciencias. Entonces, ya sé, es mear fuera del tiesto. No es digamos, la dirección fundamental de esta charla. Pero me gustaría hacerle una pregunta que me lleva rondando la cabeza desde que oí hablar de inteligencia artificial como profesional de las matemáticas. Y la pregunta se puede concretar con dos ejemplos. Supongamos que la máquina no sabe nada. Y supongamos que le hago una pregunta que tiene 2500 años y que fue respondida por Euclides, y es: raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Vale? Eso no se puede probar, digamos, probando, haciendo pruebas a ver si este número, este otro, no se puede. Y la demostración tiene 3 o 4 líneas y es una de las demostraciones más hermosas que conozco. Eso es una cosa. Es decir, mi pregunta sería: ¿la máquina podría haber hecho eso sin saberlo? Y la segunda es más actual. Hay un problema que se llama la hipótesis de Riemann, que tiene unos 180 años, en que los más grandes matemáticos del mundo han intentado probarlo. Eso es simplemente saber si los ceros de una función están situados, la parte real, en un determinado eje. Eso una máquina podría probarlo. Yo tengo mis dudas. En realidad estoy preguntando por qué es la inteligencia. Y no es el manejo, simplemente la acumulación de datos, es otra cosa. Por lo menos es lo que un profesional de las matemáticas quisiera creer. Y esa es un poco la pregunta. Sé que no es el objeto de esta charla, porque es la inteligencia artificial aplicada al comportamiento humano en muchísimos ámbitos. Pero como profesional me interesaría saber la opinión de Nuria. Sí, por supuesto. A ver, como he comentado cuando he dado la perspectiva histórica y he comentado tanto el acercamiento simbólico-lógico, ¿no? Como el acercamiento bottom-up, ¿no? Basado en el aprendizaje a partir de datos, he dicho que cualquier sistema debería combinar ambos, ¿no? Y yo creo que en las matemáticas fundamentalmente es el acercamiento simbólico-lógico, ¿no? Al final estamos representando, ¿no?, muchas cosas utilizando símbolos y derivando, ¿no?, conocimiento nuevo a partir de esos símbolos. Hay muchos acercamientos distintos a la inteligencia artificial. Hay un programa o un framework llamado Wolfram Alpha, no sé si lo conoces, que utiliza precisamente este acercamiento más simbólico-lógico para desarrollar inteligencia artificial en el contexto científico-matemático.
En las últimas semanas, los creadores de Wolfram Alpha han combinado Wolfram Alpha con un gran modelo de lenguaje, con ChatGPT, combinando tanto la parte bottom-up como la parte top-down. Y quizás podría ser interesante en tu caso experimentar un poco, ¿no? con este programa, porque está diseñado específicamente para problemas científicos, porque un modelo que sea estrictamente basado en el aprendizaje a partir de datos fracasa estrepitosamente. No hace falta más que preguntarle algún problema aritmético a ChatGPT. No sé si lo habéis probado, pero no tiene un conocimiento semántico de nada. Entonces, es simplemente tiene conocimiento estadístico de lo que ha observado, ¿no? de lo que ha leído. Y si estadísticamente después del 2 ha ido el 3, en la mayoría de las veces pues pone el 3, pero realmente no tiene un modelo, ¿no? de nada. Mientras que este otro acercamiento más simbólico-lógico con Wolfram Alpha sí que tiene un modelo subyacente. Y yo creo que ahí puede ser interesante como apoyo a la mente humana y como apoyo a la creatividad humana y a la investigación humana, ¿no? Y quizás sugiriendo alguna dirección que a lo mejor no se nos había ocurrido, ¿no? Pero no sé si necesariamente haciendo todo el trabajo por nosotros. También es verdad que en el contexto de la inteligencia artificial generativa se está utilizando para ayudar a descubrir, por ejemplo, moléculas que puedan ser eficientes y efectivas contra ciertas enfermedades, ¿no? Y poder acelerar ese proceso de descubrimiento de moléculas, que es un proceso muy complicado y mucho de prueba y error y muy tedioso, y se está acelerando gracias a estos modelos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y a otras técnicas de inteligencia artificial. Entonces, como apoyo y como ayuda a las ciencias más básicas o ciencias más históricamente tradicionales, no experimentales, sin duda está siendo y va a ser una herramienta muy importante. Sí. Hola, muchísimas gracias. Ha salido una palabra que a mí me preocupa, que es Europa. O sea, hay una pelea entre China y Estados Unidos en este tema. China tiene en estos momentos, creo que son 30 MITs en su país. Y Europa anda como distraída en estos temas, como en tantas causas, y con la dependencia que tenemos con Estados Unidos. Y usted ha dicho lo importante que es la educación. Y en este país, pues cada gobierno que viene crea un sistema educativo, educativo nuevo. Y luego lo que me preocupa es lo que usted ha dicho también, el control. Claro, porque el problema es que cuando se habla de control, la gente que lo dice es que usted va en contra de la innovación. Y claro, los algoritmos son oscuros y la oscuridad es muy mala con la democracia. O sea que si no controlamos bien, pues nos podemos jugar, digamos, en parte la democracia, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Y luego hay un punto chocante, y es que estamos hablando de estos avances, yo es que soy médico, avances en biomedicina. Pero es que hoy, como usted lo ha dicho, con el aumento de la gente mayor, los cuidados, digamos, de darte la mano, de ir a la casa de los enfermos, es tremendamente importante, ¿no? Y esa es la base de la atención, de la atención primaria, ¿no? Y yo creo que, sin querer, estamos avanzando por un lado mucho y estamos descuidando algo muy inteligente, que son, digamos, en las relaciones que podemos tener humanas, ¿no? Y entonces mi pregunta es ¿cuál puede ser el escenario peor que nos puede ocurrir si no controlamos, digamos, todo esto? Y segundo, hay una máxima de Silicon Valley que siempre me ha chocado, que es moverse rápido y romper cosas. Nuria. Sí, a ver, yo creo que sería demasiado... o sea, realmente es imposible para mí predecir el futuro, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar. Lo que sí que puedo es pensar qué me gustaría que pasase, ¿no? O trabajar
para contribuir, ¿no?, a un cierto futuro que pienso que sería el deseable. Ya he puesto sobre la mesa muchísimos de los retos y las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial. Si las cosas van mal, pues todos esos retos y limitaciones formarían parte de nuestro día a día con las implicaciones que ello conlleva, ¿no? Se pueden pensar multitud de escenarios, ¿no?, apocalípticos. Efectivamente, hablando sobre el envejecimiento de la población y la importancia del contacto humano, no podía estar más de acuerdo, ¿no? Los seres humanos somos una especie social, tenemos unos porcentajes muy elevados de soledad no deseada y vivimos en una sociedad donde supuestamente estamos ultra conectados, pero al mismo tiempo estamos más solos que nunca, ¿no? Y nos sentimos más solos que nunca, en gran parte por la tecnología, ¿no? Y esto es algo sobre lo que pues he investigado y en lo que he trabajado desde hace mucho tiempo, porque creo que es muy importante quizás entender qué es la esencia de ser humano, ¿no? Y qué tipo de interacciones son las interacciones que contribuyen a nuestra salud mental, que contribuyen a sentirnos conectados con nuestra comunidad, que contribuyen a darle sentido a nuestra vida, ¿no? Y son relaciones físicas, ¿no?, de cara a cara. También es verdad que se anticipa que podamos llegar a un momento en el que las personas no tengan a ningún familiar vivo por el envejecimiento de la población y por la natalidad tan baja que tenemos, con lo que quizás no vamos a tener tampoco a lo mejor suficientes humanos, ¿no? Y por eso hay países como Japón, ¿no?, que están desarrollando muchísimos robots sociales y mascotas robóticas, ¿no?, para intentar mitigar esta preocupante, ¿no?, situación de soledad en las personas mayores y de falta de contacto humano. Creo que es absolutamente prioritario. Pero también es verdad que y quizás es una realidad y un problema de corto plazo, pero es verdad que con inteligencia artificial una de las grandísimas potencialidades en el contexto de la salud es poder tener una medicina de precisión, una medicina que sea preventiva, que sea predictiva y que sea personalizada para maximizar la calidad de vida al máximo, ¿no? Y para que las personas independientemente de su edad, ¿no?, incluso si son personas mayores, tengan mucha más autonomía, tengan una mucha mejor calidad de vida y tengan muchas más posibilidades de poder vivir autónomamente y poderse relacionar, ¿no?, con otras personas. Con respecto al reto de China, bueno, China lo tiene bien claro. Hace ya bastantes años que China decidió que quería ser la potencia número 1 del mundo y reconoció que para ser la potencia número 1 del mundo tenía que ser la potencia número 1 en inteligencia artificial, y tiene la visión y las inversiones más ambiciosas en investigación, en innovación y uso de la inteligencia artificial están en China, casi sin comparativa, ¿no?, con otras regiones del mundo. Esto lo hemos observado de manera muy notable en la investigación, en los congresos de investigación de inteligencia artificial. Históricamente no había una gran presencia de artículos científicos y de investigadores de China, y ahora mismo hay muchos congresos de los mejores del mundo donde sesiones enteras, es decir, todos los artículos científicos de la sesión son de instituciones chinas. Evidentemente es una realidad que nosotros como europeos pues tenemos que reconocer, ¿no?, y que tenemos que entender, ¿no?, y que ver cómo reaccionamos, ¿no? También es verdad que el acercamiento europeo a la inteligencia artificial es un acercamiento inspirado y basado en los valores que constituyen la creación de Europa. Europa representa una visión de sociedad donde hay una serie de valores, los valores fundacionales, ¿no?, de Europa. Y la visión que Europa tiene de la inteligencia artificial es que debería ser una inteligencia artificial que siempre respete esos valores europeos que se corresponden con la visión europea de un cierto modelo social, que evidentemente es distinto del modelo social de otras regiones del mundo. Por eso, independientemente de
el origen de manufactura o de creación de cualquier servicio de inteligencia artificial, si impacta a ciudadanos y ciudadanas europeos y si se utiliza en Europa, va a estar sometido a la regulación europea de inteligencia artificial, da igual que sea chino, americano o europeo, ¿no? Y finalmente, con respecto al impacto negativo que puede tener la regulación en la innovación, ese es un tema altamente controvertido y yo siempre digo lo mismo, una mala regulación evidentemente dificulta la innovación, pero una buena regulación es un instrumento más para fomentar la innovación, pero es para orientar la innovación en la dirección hacia donde pensamos que debería ir. Yo siempre distingo entre desarrollo tecnológico y progreso. No todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Como sociedad debemos decidir qué desarrollo tecnológico queremos y para eso está la regulación, para orientar ese desarrollo tecnológico, establecer las reglas del juego y decir por aquí sí que queremos que vaya, pero no queremos que vaya por otro lado, ¿no? Mi visión del progreso es una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas, del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo. Y para mí, desarrollos tecnológicos que contribuyan a esa visión del progreso me parece que merece la pena invertir en ellos, ¿no? Pero otro tipo de desarrollos tecnológicos donde no se vea claro qué progreso representan, yo creo que como sociedad deberíamos decidir si lo queremos o no lo queremos, ¿no? Y quizás no estamos teniendo ese papel más activo porque estamos aceptando una visión que creo que no es correcta o que no es la única, ¿no? De un cierto determinismo tecnológico inevitable, de una visión del desarrollo tecnológico definido por unas ciertas instituciones, ¿no? Norteamericanas o chinas. Hay muchos posibles desarrollos tecnológicos y creo que como sociedad deberíamos decidir. Lo que pasa que es muy difícil decidir si no conoces. Una sociedad ignorante es la sociedad más fácilmente manipulable y por eso es tan importante la inversión en educación, porque creo que es momento, ¿no?, de tomar decisiones importantes. Históricamente, las revoluciones industriales anteriores han conllevado revoluciones sociales, han conllevado movimientos sociales de respuesta de la sociedad ante ciertos desarrollos tecnológicos. Con la llegada de los procesos de manufactura en las fábricas, ¿no? Hubo una gran revolución social creando los sindicatos, creando las leyes, ¿no?, laborales, creando unas condiciones de trabajo que fuesen humanas, ¿no?, y que respetasen la dignidad humana. El desarrollo tecnológico eran los procesos de manufactura, pero luego la reacción social, ¿no?, fue aquella. No hemos llegado todavía al punto de tener este movimiento social, ¿no?, que decida qué tipo de desarrollo tecnológico queremos, pero quizás es el momento ahora. Sí, muchas gracias, Nuria, por tu intervención, desde luego fantástica. Una pregunta, bueno, no sé si no tendremos tiempo para contestarla, pero ¿qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el mundo de la religión, en el mundo del cristianismo? Yo soy sacerdote católico también. Pues... ¿Y cómo desde la religión se puede acompañar a la humanidad en esta travesía? Aunque ya me has dicho algunas pistas, ¿eh? Muchas gracias. Sí, es muy buena pregunta. De hecho, bueno, yo he vaticinado que va a haber una religión donde la deidad, pudiésemos decir, es una inteligencia artificial. No dudo, no dudo de que esto sucederá. Es muy buena pregunta, ¿no? A ver, yo creo que la inteligencia artificial como disciplina puede ayudar en el contexto de las religiones, porque puede ayudar a contestar preguntas dentro del marco, pues, del cristianismo, ¿no?, dentro del marco de la Biblia, porque si es un modelo, por ejemplo, un chatbot o un modelo de lenguaje, ¿no?, que conozca perfectamente los textos bíblicos, pues puede ayudar a encontrar información que a lo mejor no se encuentre o a contestar preguntas, ¿no?, que se desconozca desde la perspectiva cristiana. Pero está claro que el Homo sapiens, ¿no?, el ser humano, necesita cultivar la espiritualidad, ¿no? No somos solamente lo físico, ¿no? Necesitamos encontrar, ¿no?, un sentido a nuestra vida que trasciende, ¿no?, el mundo físico y forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y es algo que yo creo que en tanto en cuanto sigamos siendo este Homo sapiens, lo vamos a necesitar.
Hay una, probablemente lo conozca, pero hay una iniciativa en el Vaticano precisamente sobre la intersección entre la inteligencia artificial y el cristianismo, porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Esta intersección. La inteligencia artificial plantea muchas preguntas muy profundas porque al final está impactando la esencia de lo humano, ¿no? Quizás el ejemplo más claro es con estos modelos generativos de lenguaje. Parte de la definición del ser humano era el poder generar lenguaje, ¿no? Somos la única especie que puede utilizar el lenguaje para transmitir, para comunicarse, para persuadir, para plasmar sentimientos, ¿no? Para aprender, para enseñar, en fin, para tantas cosas. Si ya no somos la única especie, ¿no? que lo hace, si hay entes no biológicos, ¿no? que lo pueden hacer, realmente en cierto sentido es un cuestionamiento, ¿no? de lo humano. Pero también es que son muchas las dimensiones, podría hablar una hora. Hay otra dimensión interesante y precisamente el jueves pasado di una charla en el Museo del Prado y mencioné esto. Fue una charla en la Sala del Bosco con el cuadro del Jardín de las Delicias. El cuadro es un tríptico y en la parte frontal, cuando está cerrado el tríptico, aparece una escena del tercer día del Génesis, cuando bueno, solamente hay entes del mundo mineral y del mundo vegetal, pero no hay ni animales, ¿no? ni humanos. Y la conexión que yo hacía precisamente con la inteligencia artificial, ¿no? y el Génesis es que, en cierto sentido, los humanos jugamos un poco el papel como de un dios, ¿no? porque estamos creando algo inteligente con esa aspiración de que sea inteligente como un humano y lo estamos creando nosotros y nosotras, no lo está creando un ser divino. Es casi como jugar, ¿no? a ser Dios. Ahí hay una clarísima conexión. También he dicho que la inteligencia artificial existe desde los años 50, pero en realidad la idea y la aspiración de crear algo inteligente es mucho más antigua. Por ejemplo, en la Ilíada, el dios de la forja y del fuego creó dos mujeres de oro, robóticas, para que le asistiesen en sus tareas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, había creado una inteligencia artificial y estamos hablando de hace miles de años. Entonces, yo creo que por una parte siempre nos ha fascinado ese reto y esa idea, ¿no? de crear algo que emule, ¿no? nuestra inteligencia, pero que lo hemos creado nosotros, y ahí cuestiona muchos elementos, ¿no? muy importantes, pero al mismo tiempo la inteligencia artificial nos hace cuestionarnos a nosotros mismos qué es ser humano, ¿no? Si hay tareas que caracterizaban al ser humano y que ahora ya no solo las hacemos los humanos, indudablemente nos vamos a seguir preguntando ¿y qué es ser humano? Si esto ya no es ser humano, ¿no? ¿Qué más cosas, ¿no? es ser humano? Y por eso lo he destacado cuando he hablado de que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. Creo que es fundamental no tener una visión reduccionista de lo que es ser humano o de lo que es la inteligencia humana. Los humanos somos muchas cosas. No somos simplemente un chatbot. Yo, sinceramente, no puedo... me saca un poco de los nervios, ¿no? escuchar a Sam Altman equiparar a un chatbot con un ser humano, ¿no? y decir que habrá inteligencia artificial general. Es una simplificación tan grande de lo que significa, ¿no? ser humano. Los niños pequeños no han desarrollado todavía el lenguaje y evidentemente son humanos y son muy inteligentes y hacen muchísimas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer hoy en día. Entonces creo que también es muy importante que no perdamos de vista la maravilla de lo que somos, ¿no? y las cantidad de diferentes capacidades y habilidades y necesidades e inteligencias que tenemos, ¿no? y no pensar no reducirnos, ¿no? a lo que los algoritmos puedan hacer hoy en día. Pero bueno, yo creo que la relación entre la inteligencia artificial y el cristianismo, la religión, la espiritualidad es un tema apasionante, muy, muy, muy interesante y donde hay muchísimas potenciales direcciones donde ir. Y como he dicho, yo vaticino, y a lo mejor ya lo hay, yo creo que va a haber una religión donde el marco dogmático y el gurú o la gurú o el líder o lideresa sea una inteligencia artificial. ¿Queda alguna pregunta breve, por favor?
Hola, buenas. Yo quería preguntarle si pudiera dar alguna pincelada sobre el tema de la educación. La educación... Sí, precisamente salió el otro día, no sé si fue ayer, en una entrevista que me hicieron en El País. Sí, puedo dar alguna pincelada de la educación. A ver, la educación, yo es algo que lo llevo pensando mucho tiempo y llevo hablando de ello bastante tiempo, evidentemente infructuosamente, visto dónde estamos. Hay que abordarla desde muchas perspectivas, ¿no? Si pensamos en la educación obligatoria, yo creo que hay que, desde mi punto de vista, habría que implementar una transformación que desarrolle competencias de dos tipos. Por una parte, creo que es muy importante el desarrollar lo que se conoce como el pensamiento computacional. Y mi propuesta es que haya una asignatura transversal, troncal, para la que no se necesitan ordenadores, es decir, poner un ordenador en el aula no es enseñar pensamiento computacional, que permita desarrollar el pensamiento computacional, que sería un poco el equivalente a saber leer y escribir en el siglo XXI. El pensamiento computacional conlleva 5 competencias que yo creo que cualquier niño o niña o adolescente del siglo XXI debería tener, que son el pensamiento algorítmico, es decir, aprender a resolver problemas como lo hacen las máquinas para poder usar la tecnología para resolver problemas, pero que es una manera de pensar muy útil para la vida, no solamente en el contexto tecnológico. El segundo es la programación, porque es el lenguaje de las máquinas, igual que aprendemos inglés para comunicarnos, ¿no?, con el mundo. El tercero son los datos, el cuarto son las redes y la quinta competencia es el hardware, el sustrato físico, ¿no?, de la tecnología que usamos. Yo creo que es fundamental que enseñemos esta asignatura, ¿no?, o estas competencias. Y también es muy importante que no confundamos el no poder vivir sin el móvil, ¿no?, o sin la tecnología con tener desarrollado el pensamiento computacional, porque evidentemente saberle dar a unos iconos o a unos botones, ¿no?, o tener un uso superficial no te convierte, ¿no?, en un experto o experta en la materia. Y esa es una anécdota que siempre cuento, pero yo creo que ilustra, ayuda a entender, ¿no?, la diferencia. Preocupada por la falta de vocaciones, de hecho, científico-tecnológicas, pero también la falta de conocimiento tecnológico, he dado bastantes charlas a adolescentes, a más de 10.000, yo que sé, 15.000 adolescentes, y en un momento de mi charla siempre les pregunto que levanten la mano los que tengan móvil. Y claro, todos me miran diciendo, ¿y esta señora de dónde ha salido? Y todos levantan la mano, ¿no? Y luego les pido que dejen la mano levantada los que sepan programar su móvil. Y el 90 y pico % baja la mano, pero siempre hay alguien que deja la mano levantada. Y a mí me da mucha alegría y les pregunto, ¡ay, qué bien! Cuéntanos, ¿y tú qué es lo que programas en tu móvil? Y siempre me dan la misma respuesta, que es, yo programo la alarma de mi móvil. Y se quedan tan tranquilos, ¿no? Ese es el nivel de conocimiento, de pensamiento computacional que estamos teniendo en términos generales, ¿no? Pero tan importante como el qué, ¿no?, porque esto sería un poco el qué, ¿no?, esta materia, creo que es el cómo. Y por eso, tan importante como el pensamiento computacional es desarrollar habilidades que nos definen como Homo sapiens y que quizás no estamos desarrollando. Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y muchas habilidades de nuestras inteligencias social y emocional. El saber estar aburridos, el saber colaborar, el saber reaccionar de manera profesional cuando a lo mejor alguien no está de acuerdo contigo, ¿no? El estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? En fin, hay muchísimas habilidades que tampoco creo que quizás estamos desarrollando y que sabemos, al menos históricamente, han sido clave para la propia supervivencia del Homo sapiens y para nuestra capacidad para organizarnos en grupos, ¿no?, de más de 10 individuos y poder colaborar y poder hacer grandes cosas. Entonces, también es muy importante fomentar y desarrollar, ¿no?, estas habilidades. Es verdad que conforme cada vez más la interacción de humano a humano está mediada por la tecnología, como ahora mismo, yo por ejemplo ahora mismo no estoy viendo a la persona con la que estoy hablando, es una sensación muy extraña, esta comunicación mediada por tecnología es mucho más pobre que la comunicación cara a cara. Y sabemos que hasta un 80% de la comunicación humana es lenguaje no verbal. Es el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos, la postura, las interacciones, ¿no?
Y todo eso lo perdemos cuando mandamos mensajes de WhatsApp o mandamos mensajes de texto. Pero también sabemos que la naturaleza es muy sabia y lo que no se cultiva, lo que no se desarrolla, lo que no se practica, se pierde. No es deseable, yo creo, que como sociedad perdamos, ¿no?, nuestra inteligencia social y emocional, ¿no?, y nuestra habilidad de saber estar, ¿no?, en comunidad y de aceptar la diferencia, ¿no?, y valorarla. Hay una profesora muy famosa y muy, bueno, que a mí me gusta mucho, de MIT, que se llama Sherry Turkle, y ella lleva décadas estudiando el impacto social de la tecnología. Y uno de sus libros, bueno, ya el libro tendrá ya al menos 10 años o 15 años, pero está muy bien, se llama Reclaiming Conversation, no sé cómo, en español debe ser no sé qué, algo de conversación. Y en el libro ella describe su experiencia con adolescentes en el contexto del impacto que los móviles están teniendo, ¿no? Y hay una anécdota que a mí me impactó, donde un adolescente le decía: no es algo que yo me veo haciendo ahora mismo, pero en un futuro sí que me gustaría tener una conversación con alguien, como algo aspiracional, ¿no? Porque realmente no tenía conversaciones con nadie, porque estaba todo el día mandando mensajes de texto. Entonces, el libro entero, ¿no?, es una defensa, ¿no?, precisamente, por eso se llama, creo que en español lo han llamado En defensa de la conversación. Es precisamente una reflexión sobre lo importante que es para el ser humano saber conversar, ¿no?, y el impacto que la tecnología puede estar teniendo en esta habilidad y esta capacidad que tenemos los humanos para poder conversar. Y luego esto es la educación obligatoria, luego estaría la educación a los profesionales, que es absolutamente prioritaria, lo he comentado, aproximadamente un cuarto de las profesiones se van a ver impactadas por la inteligencia artificial, y luego tenemos educación a la ciudadanía, lo he comentado también en el contexto de las decisiones, ¿no?, que tenemos que tomar como sociedad y lo importante que es saber, ¿no?, y conocer, y también evidentemente educación a nuestros representantes políticos. Creo que deberíamos exigir conocimientos tecnológicos en nuestros representantes políticos. Vivimos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Creo que no debería ser aceptable que ningún tipo de líder, ¿no?, o lideresa, no sé si existe la palabra lideresa, reconozca: no, yo no sé nada de tecnología, pero bueno, ¿cómo no es que no sabes nada de tecnología? No es viable, ¿no?, hoy en día no saber nada de tecnología. Entonces creo que también es importante ese factor. Bueno, Nuria, pones a este moderador en una situación difícil. Estoy seguro que si preguntara: ¿qué hacemos? ¿Cerramos ya o continuamos? Sin tener que cerrar las puertas, creo que la mayoría iba a decir que continuamos. Tu generosa y brillantísima intervención nos ha convencido a la audiencia, que a través de los aplausos te lo han mostrado, y yo a través de los mensajes que estoy recibiendo de la audiencia online, en los que ensalzan la altura, el nivel de lo que nos has dicho, e incluso de las preguntas realizadas por los asistentes. Pero yo tengo que poner la cara, digamos, difícil y dura, es decir, tenemos que terminar. Y no quiero terminar sin que te transmitamos, los que estamos aquí delante, con un fuerte aplauso, el agradecimiento por tu generosidad y por tu brillantez, y también de aquellos que me han hecho llegar lo mismo, que están asistiendo online. Hay preguntas que quedan abiertas, yo creo que es lo que tiene que pasar, es decir, una intervención que interesa, hay muchas preguntas, y lo que sí que con el presidente acordamos es que no será la última intervención en inteligencia artificial organizada por esta asociación. Muchísimas gracias, Nuria, por tu brillante intervención. Muchas gracias por la invitación, siento mucho no haber estado presente, y si os interesa saber más de inteligencia artificial, escribí un librito muy sencillo que está basado en mi discurso de toma de posesión en la Real Academia de Ingeniería y que se llama Inteligencia Artificial Naturalmente, y que es gratuito en formato digital, y a lo mejor igual si he conseguido suscitar la curiosidad puede ser interesante. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.